Muy buenas a todos, amigas y amigos, y bienvenidos a esta versión número 18 del Baúl Podcast. El día de hoy, como siempre, acompañados por Francisco García, mi persona Rafael Peraza, venimos a hablarles del siglo XV, pero tuvimos un pequeño problema. Hay demasiada gente importante en el siglo XV, y obviamente este problema nos va a pasar de aquí en adelante cada vez más, ¿no? Entonces lo que Fran y yo decidimos hacer por ahora será separar el siglo XV en dos, la primera mitad y la última mitad. El día de hoy vamos a hablar de la primera mitad, está siendo en general de 1400 a 1450. No todas las cosas que hablaremos pasan en 1400, porque podrían pasar en 1390 o podrían pasar en 1455, pero pues estamos viendo que los personajes hayan ocupado la mayoría, no solo de su vida, sino de sus acciones importantes dentro de la primera mitad que trataremos el día de hoy, ¿no? Teniendo en cuenta eso, Fran, vamos a hablar cuáles son nuestros 4 personajes, pero primero, como siempre, lo que hacemos es decir quiénes fueron los que ganaron la semana pasada, ¿no? El podcast pasado. ¿Quién fue el personaje más importante de ese siglo? Y no tengo ni idea, esta vez es totalmente sorpresa, siempre lo sé, pero esta vez reaccionaré junto a ustedes, amigos, así que cuéntanos, Fran. Exacto. Bueno, Rafa, el ganador del siglo pasado con un 33% de los votos. Bastante bajo en promedio, bien, o sea, estuvo parejo. Estuvo muy parejo, fue Timur, emperador del Imperio Timúrida. Cómo le gusta a la gente un sanguinario animal, pero bueno, está bien, está bien. Así es. De segundo lugar, con un 28,6%, bastante cercano a Timur, Dante Alighieri, poeta italiano. Yo pensaba que iba a ganar Dante, sinceramente. Yo también, honestamente. Tercer lugar, Osman I, fundador del imperio, de la dinastía otomana, futuro imperio otomano. Y de último, Mansa Musa Osman I con un 25,8%. Y de último, ya más atrás, Mansa Musa con un 12,6%. Está bien, coño, un 1-2 para ti, Fran. Felicitaciones, vale, está muy bien. Está muy bien. Gracias. Vamos a ver si con el episodio de hoy repites tu suerte. Creo que nunca has ganado 2 personajes uno tras de otro. Vamos a ver si esta vez puedes. Creo que 3, ninguno ha ganado. No, yo no he ganado 3. 2 sí. ¿2 sí? 3 no recuerdo. Sí, yo sí he ganado 3 varias veces, creo que sí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguien estará tomando la cuenta en algún otro lado, algún suscriptor que quiera escuchar? Sí, bueno, está bien, que saque la cuenta, ¿no? Pero bueno, ya nuestros 4 personajes de la primera mitad del siglo XV son, por mi lado, Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, y por el otro Shen He, el mayor explorador de la historia de China. Muy poca gente lo conoce, pero si han visto nuestros videos de qué tal si China descubría América, conocerán bastante bien ese nombre. ¿Y tú, Fran? Con personaje popular del canal. Bueno, no necesariamente popular, pero sí del que ha hablado antes. Sí. Ok, está bien, 2 heavy hitters, por más así o menos, decirlo. sí. Bueno, yo por mi lado voy con Juana de Arco, la doncella de Orleans. Figura heroína de Francia, figura simbólica también de Francia. Y del otro lado voy a tener a Pachacútec, el creador del Imperio Inca. Primer Inca del que hablaremos, del que hemos hablado, primer suramericano, ahora que lo pienso, porque hemos hablado bastante. Suramericano sí, hemos hablado bastante de Mesoamérica, pero de Sudamérica no. Exactamente. Y bueno, obviamente no se preocupen, amigos, tanto peruanos como mexicanos y guatemaltecos, que y sabemos, bolivianos y ecuatorianos también, no, bueno, pero en general sabemos que cuando se habla del siglo XV, XVI, tal vez XVII, se omite mucho los personajes importantes de esta región, ¿no? De estos países. Pero esta vez no. Pero esta vez vamos a hablar de ellos, no se preocupen. Aquí en el Baúl siempre tratamos de tratar de ser lo menos eurocentristas posible, ¿no? Porque al final es inevitable, es la historia que más se conoce. Pero bueno, como dijimos, vamos por lo menos a mencionar varios, ¿no? Y en este caso, siendo uno de ellos, Pachacútec. ¿Quieres comenzar tú, Fran, o comienzo yo? No tengo ningún problema. ¿Con quién prefieres comenzar? Yo quiero comenzar con Johannes Gutenberg, uno de mis personajes. Parece bien. Realmente favoritos de la historia, siempre lo ha sido, ¿no? Bueno, Johannes Gutenberg realmente no es una persona no venía de grandes familias, ¿no? Era simplemente hijo de artesanos, realmente, de gente que trabaja con las manos. No tenía mucho renombre. Se sabe que nació en Mainz, pero no se sabe realmente. Se tiene un estimado, pero no se sabe ni el año ni el día, porque pues para la gente del común no se tenían esos registros. Hay una fecha tentativa, pero pues esa no es 100% segura todavía. Se sabe que estudió en Frankfurt, que estudió justamente literatura y que también estudió, bueno, para seguir trabajando con las manos. Pero realmente lo importante de ese señor como tal no fue su vida.
porque aquí hemos hablado muchísimo de la vida de la gente, de los personajes que defendemos, porque dentro de su propia vida ya hay demasiadas acciones. Pero la verdad es que Gutenberg fue un One Hit Wonder, como se le dice en inglés, ¿no? Pero ¿qué One Hit Wonder? ¿Por qué? Sí, su One Hit Wonder fue Eye of the Tiger. Exactamente. Exactamente. Claro, este señor ya había pues tenido contacto con comercio directamente desde Asia. Y en Asia ya tenían desde hace varios años, varios siglos de hecho, sistemas en donde la gente agarraba con la mano unas plaquetas, le ponían unas palabras, unas letras, perdón, o incluso unas palabras en algunos casos, y pues ponían el sello. Y eso fue lo que hacía que, bueno, que como la ruta de la seda era tan transitada y pues no todo el tiempo podía estar escribiendo todos los datos, pues era más fácil poner esos sellos y era más rápido, ¿no? Gutenberg ve esto, que viene desde Asia, y dice, oye, yo puedo mejorar esto, yo puedo hacerlo más eficiente. Y entonces él comienza a diseñar el primer prototipo de la historia, que sería de la imprenta, ¿no? De una impresora prácticamente. Esta impresora, por así decirlo, ¿no? De esta máquina de prensa, se basaba bajo el mismo sentido que lo estaban haciendo desde Asia, con la diferencia de que él trataba de hacerlo más automático, ¿no? Entonces, bueno, no eran simplemente unas palabras que por lo general eran nombres o números, sino que ya eran letras completas, mayúsculas, minúsculas, varios números. Lo que hacían era tener no solamente un sello, ¿no? Sino ya era una máquina completa que tú podías poner párrafos completos para llenar una hoja predeterminada, pues de esos lienzos gruesos que había en el pasado, ¿no? Que luego se cosían para hacer un libro. Entonces él se da cuenta que, bueno, tiene el molde, tiene un tipo de hoja predeterminado, tiene el molde predeterminado, tiene las letras predeterminadas, tiene ya bases para las palabras que más se utilizan. Y entonces se da cuenta que puede, en más o menos en una hora, puede hacer 200 impresiones, que al final pueden ser más de 5 páginas cuando te pones a pensar. Y ahí es cuando tú te das cuenta que llega como tal la primera industrialización, por así decirlo, de la imprenta. ¿Por qué? Porque antes, cuando tú querías escribir un libro, o sea, digamos, el ejemplo de la Biblia, que ya lo hablaremos porque fue el primer libro impreso en la historia. Si tú querías tener... el único como por 200 años. Exactamente. Bueno, no, porque, bueno, sí, porque después llegó Lutero e imprimió otro tipo de Biblia, ¿no? Pero bueno. Claro. Él se da cuenta realmente, bueno, en el pasado, perdón, como les estaba contando, si tú tenías una Biblia, que era el libro más famoso, ¿no? Y tu papá quería esa misma Biblia, tú tenías que contratar a alguien, o tu papá, un vecino, quien sea, tenías que contratar a alguien para que agarrara tu Biblia y era un libro en blanco, escribirla toda a mano. Exactamente. Esto era un proceso... Más allá de contratarlo, que es como un poco burguesado, era más bien la Biblia se iba reproduciendo los mismos escribanos, los monjes, claro. Que es un dato al de Rafa, habían monjes dedicados solo a escribir la Biblia. Eran escribanos, o sea, escribían una Biblia y llegó un momento que se la sabían de memoria. Muchos habrán visto esta película, El libro de Eli, sí. Que es con Denzel Washington, que básicamente... llega un momento en que, claro, el último libro, que es este libro, es la Biblia, pero es una Biblia en código. Coño, vale, vas a spoilear, por lo menos 10 spoilearle para la gente, vale. Tiene 10 años de haber salido, eso ya no vale spoiler. Y que, claro, y al final, él ya la tiene memorizada, y él simplemente se la pasa a otra persona que la va escribiendo, y eso ocurrió mucho en esa época con los escribanos. Pero tengan en cuenta una cosa, o sea, no estamos hablando... mucho. Sí, no estamos hablando de que la gente escribía como nosotros hoy en día, que tú escribes rápido porque tú tienes tu tipo de letra y ya. Antes solo había un tipo de letra y era con pincel y tinta y tenías que hacer... No, y las Biblias te están decoradas, letra dibujos, por letra, representaciones. Suave. Esto era un proceso que tardaba mínimo 2 años, ¿no? Y era que lo estabas escribiendo a vela y a tinta. A vela y a tinta. Cuando con el proceso de Gutenberg, obviamente no era como la impresora hoy en día que salía página por página por página, pero en menos de 2 días podías tener una Biblia completa. Entonces esto realmente revolucionó bastante. Imprimió 120 Biblias al principio. Irónicamente no se vendieron. Sí, fue bastante cómico. Fue pobre en su vida. Sí, él se murió pobre, claro que sí. Y de hecho, el problema fue que cuando salió, como él no era monje, como él no era escriba, como él no, a pesar de ser católico, pues no era religioso de estatus, por así decirlo, decían que esa Biblia no tenía validez, o sea, que no tenía importancia porque pues no era una Biblia santificada ni trabajada por un hombre de Dios, ¿no?
cosa que te pones a ver y es una ridiculez, ¿no? Y de hecho se dieron cuenta que era una ridiculez como 15 años después, cuando ya Gutenberg estaba muerto, y comenzaron a utilizarla. Lo cómico es que Gutenberg, de hecho, es demandado por la iglesia, si no estoy mal, y pierde los derechos de la imprenta. Y ya a partir de ahí la iglesia comienza después, años después, cuando ven el uso de esta, a imprimir más Biblias y enviarlas tanto a Asia como a África, como al norte de Europa, para todas estas misiones misioneras, y de hecho más adelante incluso para América. Misionera. Son misiones misioneras, wow. Es que así se llaman, Fran. ¿Cómo son entonces? ¿Qué más puedo decir? Se dice misiones y ya, es una... No, es como un understatement. Pero bueno, al final de todas formas, nunca se le quitó el nombre de Gutenberg a la imprenta, a pesar de que se la quitaron y perdió los derechos, ¿no? Y no se le puede quitar pues la visión a este señor de haber inventado un proceso que revolucionaría al mundo. O sea, de hecho en muchísimos lados, esto no es paja, se le considera a Gutenberg como el hombre del milenio. Entonces vamos a ver si el hombre del milenio puede ser el hombre de la mitad del siglo XV, ¿no? Claro. Y ya no tengo más nada que decir. Yo, así como Rafa, cuando Dante Alighieri, no tengo nada como que achacarle a Gutenberg. O sea, no voy a decir que fue un genio. Fue no, un tipo práctico. Astuto, fue un buen inventor. ¿Sí? Tal vez si Gutenberg no lo inventaba, alguien iba a agarrar donde llegó Gutenberg y lo hubiera inventado otro. Le tocó, tal vez fue el rol de Gutenberg ser en la historia el inventor de la imprenta. Si alguien cree en algo como la predestinación o cosas de ese estilo, como bueno, Gutenberg le tocaba ser el hombre de la imprenta, es algo que yo también pienso. Que eso lo estoy diciendo un poco como segue para mi siguiente personaje. Pero aparte de eso, a mí algo que no mencionó Rafa, ¿de dónde saca Gutenberg la imprenta? Gutenberg tuvo que una inspiración divina. No. Gutenberg la saca básicamente del proceso de hacer vino, de las máquinas que se usaban, o sea, máquinas, en los procesos para machacar, por así decirlo, la uva, estas planchas, porque esta imprenta no era una impresora láser ni nada del estilo. No entré en detalles porque, bueno, imagínate cuánto hubiera tardado explicando cómo funcionaba la imprenta a detalle, pero en términos generales, él básicamente creó moldes, ¿verdad? Sí. Que era cada letra, y él las iba poniendo e imprimía líneas. Eran 48 líneas las que imprimía por página. Entonces, y eso él se inspiró de estas máquinas de producción vinícola. Y, o sea, tiene bastante mérito, o sea, de haber, por así decirlo, reinventado, que se dice mucho de que la creatividad, ¿verdad? De haber reinventado algo ya existente en algo nuevo. Y revolucionó, a partir es uno de los tantos momentos que han cambiado la historia. Sí, no, realmente tal vez hoy en día no podamos relacionar tanto la importancia de la imprenta, ¿no? Del libro, de la palabra escrita, o en este caso de la palabra fabricada, ¿no? Porque pues hoy en día tal vez ya no es tan importante, pero es que en el pasado realmente eso fue algo que cambió el mundo, y no es una exageración, ¿no? Y como tú muy bien dijiste, como por un invento práctico, por pensar fuera de la caja, ¿no? Por ver algo que se estaba haciendo en Asia y ver un sistema que se estaba haciendo en Europa, de cosas totalmente diferentes, contabilidad y hacer vinos para imprimir, ¿no? Entonces... Igual el proceso se pudiera decir que, claro, esto fue un proceso que se siguió mejorando. A partir del siglo XVI es cuando la imprenta en general en todas partes sería más común. O sea, la imprenta de Gutenberg como hasta el siglo XV solo había como 6 en toda Europa. Era algo extremadamente exclusivo, total dominio de la iglesia. Casualmente Lutero tuvo una y por eso imprimió las tesis. Y que después es como que de verdad se pudo magnificar su cambio al democratizarse, como con todos los inventos en la historia de la humanidad. Así es. Bueno, yo mencioné palabras claves como inspiración divina y como tal vez el destino, la predestinación. Y voy con mi primer personaje, yo voy con Juana de Arco, con la doncella de Orleans. Juana de Arco, bueno, fue una biografía corta porque la verdad vivió muy poquito, vivió nada más... ¿20 qué? Vivió 29 años, si no me equivoco. No, eso es mucho. Sí, dale, yo te lo corrijo. O sea, ya lo busco. No, mentira, perdón, 19 años. 19 años, yo pensé que había sido 21. 19 años, me equivoqué por un número, sí. Bueno, Juana de Arco es una joven campesina. O sea, que no sabía leer, que no sabía escribir. Era iletrada, no sabía leer, no sabía escribir. Vivía en un pueblo en la mitad de un campo francés,
que lo que conocía era su pueblo. Y era un pueblito de, qué sé yo, 100 personas, 200 personas. O sea, imagínense el país donde estén y eso, un pueblo que tú digas, eso existe. Bueno, Juana de Arco estaba allí en Francia, en un pueblo que uno diría, eso existe, era totalmente irrelevante. Ella era totalmente irrelevante, su familia era totalmente irrelevante. Y ella solamente tejía lana y tenía unas ovejas y un campo de 20 hectáreas con su papá y su mamá. Eso era todo. ¿Qué es lo que ocurre? Juana de Arco tiene una vida de una niña normal medieval a los 13 años y aquí vamos a hablar un poquito de contexto que es necesario, que estamos en la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, la cual voy a mencionar lo importante para esto porque se podría hacer 2 episodios relajados de la guerra de los 100 años. Tengo un video de eso en el baúl. Exacto, si quieren saber más de la guerra de los 100 años, vayan al video. De qué tal si Inglaterra ganaba la guerra de los 100 años, sí. Ok, entonces básicamente hay 3 bandos: ingleses, franceses y los borgoñones. Los borgoñones son como el bando que es el que juega 2 bandas, el doble agente. A veces con los franceses, a veces con los ingleses. Son los mercenarios. Sí, mercenarios, exacto. ¿Y dónde se genera todo esto? Es básicamente una disputa dinástica que se prolongó demasiado tiempo. Sí. En que los ingleses, que claro, como mencionamos en episodios pasados, esta corona inglesa viene descendiente de los normandos que vinieron de Francia. Y los franceses tenían parentesco en su dinastía, pero se murió, no me acuerdo ahorita el nombre del rey francés que se murió, que no dejó descendencia clara. Y justamente no deja descendencia clara justamente cuando los ingleses están invadiendo Francia, ¿no? Exacto. Entonces, claro, los ingleses dicen, nosotros somos más cercanos que la parte de la casa en Francia para tomar el reino de Francia. Y Francia en el siglo III era uno de los reinos principales importantes de Europa. Y para momento, el siglo XV, el más Francia estaba también desolada. Claro, y Francia en este momento estaba desolada, había perdido casi ya toda la guerra, estaba al borde de perder la guerra. Porque los ingleses tenían escuadrones de arqueros a pie que eran bastante temidos en toda Europa, porque tenían un alcance bastante grande y eran bastante eficientes. Y a su vez tenían una táctica que era la de tierra quemada. Por lugar por donde ellos pasaban, quemaban la tierra, los cultivos, y no se podía volver a plantar allí. Básicamente condenaron a Francia en una crisis económica sin precedentes en ese país debido a estas tácticas y los tenían jodidos. Tenían París, tenían todo el norte de Francia. Los borgoñones tenían la parte de la Alsacia-Lorena, lo que está más pegado a Alemania y a Bélgica. Ajá. Y lo que quedaba de Francia era el pedazo de la mitad. Ellos tenían el reinado en Chinon y el sur de Francia en parte porque los ingleses con apoyo de España y de Portugal se habían metido también por la parte de ciertos reinos de España, porque el reinado de Aragón y España apoyaba a Francia, pero el reinado de Castilla y León apoyaba a Inglaterra. Entonces se metieron por la izquierda, por la zona del País Vasco francés. Entonces básicamente estaban encerrados de enemigos por todos lados, no tenían dinero, no tenían rey, no sé si lo mencionaste. No, claro, el rey acababa de morir en este momento. No, sino que acuérdate que había un problema porque estaba el Delfín, que era el descendiente, o sea, que era el siguiente rey de Francia. Claro. Pero él no quería tomar el poder porque si lo tomaba los ingleses los odian. Voy a eso, o sea, estaba Carlos VII, el Delfín, el cual no podía ser coronado. O sea, él aquí no, Francia no tenía rey porque efectivamente ¿cómo es que se llama esto? Gente reclamando el trono, ¿no? Entonces no había un rey oficial de Francia reconocido por los otros reinos, por así decirlo. Ya en esta época existe la diplomacia entre reinados. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Francia está abajo, está sitiada la ciudad de Orleans desde hace como 5 o 10 años, que la tienen súper jodida, no saben cómo van a salir, están al borde de perder la guerra, porque si pierden Orleans, van a perder el último bastión estratégico que tiene Francia, que es el río Loira, ¿verdad? Que si los ingleses controlan el río Loira, pueden controlar la mayor, o sea, todos los recursos y la mercancía que pasan por el río. Básicamente van a terminar, es la última derrota y Francia se va a asfixiar en economía y esto. No hay un liderazgo claro porque, como dice Rafa, hay un rey que no quiere ser rey, que de una manera muy socrática se podría decir que ese sería el gobernante perfecto, un gobernante que no quiere ser gobernante, pero estás en una guerra, necesitas
querer pelear la guerra y tener buenas estrategias de guerra. París estaba perdida, Inglaterra tenía todo a lo de ganar. Y aquí entra la figura de Juana. A los 13 años, Juana, ella tiene supuestamente una visita, una de sus famosas visiones, una visita de San Miguel Arcángel, de Santa Margarita, en la que a ella le dicen de que ella está destinada a liberar Francia, por así decirlo. Que ella quedó impactada, dijo que eso fue una hermosura que nunca había visto en su vida, las personas que vio, y que le dieron instrucciones para que ella ayudara al rey Carlos VII y liberara Francia, ¿verdad? Dentro de todo esto, aquí hubo también un problema interno, o sea, si ya por sí Francia tenía problemas externos, que era esta invasión, existió un problema interno bastante duro, que es que... Fran, antes de que sigas, tuve un pequeño problema técnico. ¿Puedes aplaudir, por favor? Contar 1, 2, 3 y aplaudir. 1, 2, 3. ¿Otra vez? 1, 2, 3. Coño la madre. 1, 2, 3. Bueno, déjalo así, está bien. Ahí te ayudas cuando edites. Disculpen, señores, amigos que están viendo el podcast. Tuve un pequeño problema técnico con la cámara, pero eso lo debería solucionar para el momento de editar. Disculpa, Fran, continúa. El gran problema que tenía Francia. Un gran problema interno es que supuestamente los padres del rey Carlos VII, Isabela de Bohemia, si no me equivoco, que tenía también por así decirlo, el apoyo de la corona del ducado de Bohemia, tuvo un amorío, y que el rey que estaba postulándose a Francia era un rey legítimo, lo cual eso también le daba muchas más cartas a la postulación inglesa para el reinado de Francia. Y existía una frase popular, que la tengo aquí anotada, que es lo que se decía, o sea, como que leyenda en Francia, ¿verdad? De que una mujer iba a condenar a Francia, y que iba a ser una virgen la que la iba a restaurar a su gloria, por así decirlo. Y efectivamente lo que parte de esta leyenda se cuadró como que esta mujer, Isabel de Bohemia, estaba condenando a Francia por este affair, y que Juana, que era virgen, ella era la heroína que lo iba a salvar en esta, por así decirlo, leyenda coloquial popular que se decía en la época. En todo esto, bueno, ajá, háblame de Juana, coño. Juana tiene estas visiones y demás, y a los 16 años le pide a un pariente que la llevara a una ciudad cercana, ¿verdad? Donde busca el comandante de la guarnición que por favor que me tiene que llevar a la corte real francesa en Chinon, porque yo tengo una información que va a ayudar al rey a ganar el sitio de Orleans, o sea, que va a ayudar al bando francés. Obviamente te llega una niña de 16 años, campesina, que no sabe leer, de la nada, y es como, vete de aquí. Básicamente la respondieron con un sarcasmo, como que, vete para tu campo, ¿qué estás haciendo? Cabe destacar que lo único que sufrió el pueblo de esta guerra era básicamente los estragos de la guerra, que los mataban y les quemaban sus campos. Y que estaban en medio de la peste negra también, ¿no? Claro, ya de paso tenía los estragos de la peste negra, pero aparte de eso, el pueblo no estaba muy involucrado, les sabía básicamente a mierda, sí, la guerra. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? En Juana volvió a regresar, y hubo 2 soldados de Baudricourt, que se llamaba que el primero lo ignoró, que era Jean de Metz y Bertrand de Pouligny, que ella logró convencerlos de que de verdad había recibido una visita divina que le había dado información para voltear la guerra de los 100 años. A todo esto, estos 2 le creyeron, y a regañadientes de este otro, bueno, vamos a llevar a la niña a la corte y demás. Juana la lleva y va escoltada, y aquí empieza uno de los problemas que después, más adelante, vendrían. Juana va por protección, vestida como soldado, ¿no? Hasta esta corte. Llega a la corte cuando ella tiene 17 años, en este caso Carlos VII tiene 26. Y causó una gran impresión en la conferencia privada que tuvieron, ¿verdad? Porque incluso ya en estas épocas se estaba planeando que a Carlos VII lo fueran exiliar para Aragón, para España, porque era como que va a perder.
Y Juana, más allá de lo que no se sabe muy bien qué se dijo en esta reunión, que sorprendió al rey y sorprendió a la corte, lo que sí se sabe es que como que a partir de aquí, ella dotó de algo súper importante a toda esta gente, que fue esperanza. No tenían esperanza de ganar la guerra y dotó esperanza, pero bueno, la esperanza se sustenta bajo hechos, ¿verdad? Uh-huh. Y es aquí cuando empiezan las campañas militares de Juana, en donde a ella lo primero que ella hace es como que ella le dice al rey: mira, perdiste una batalla, creo que fue en Loira, si no me equivoco, perdiste una batalla, van a llegar las noticias que perdiste. Y a los 4 días efectivamente llegaron las noticias: mira, que se perdió la batalla de Loira. Y se quedaron impresionados como cómo esta persona puede saber esto. Luego de todo esto, bueno, empiezan las campañas militares de Juana, de las cuales la más famosa es el sitio de Orleans. Juana no mató a nadie. Juana no entró al campo de batalla con una espada, como han puesto algunas películas. Sí, no, peleando. No, sí, Juana ni siquiera iba armada. Juana iba con su estandarte. Fue herida en batalla 2 veces por arqueros. La primera se recuperó y la segunda fue cuando la capturaron. Entonces, en el sitio de Reims, ¿qué es lo que ocurre? Juana, Juana empieza a decirle, Juana levanta la moral de los soldados, que no, que Dios está con nosotros. Ella era una ferviente católica, muy ferviente católica, y dentro de todo esto también le ayuda a los generales, que los propios generales después te atestiguaron de que Juana no es que era una experta militar, porque no tenía cómo serlo, pero sí daba consejos y sí influyó en las decisiones, dicho por esos mismos generales después en testimonio, de que ella ayudó a que ellos tomaran las decisiones correctas, como que Francia, sus ataques los empezó a basar en artillería, lo cual ayudó mucho a diezmar a las avanzadas inglesas. Y eso fue gracias a Juana. No, eso es lo que dicen los militares, como que su inspiración ayudó que ellos, o sea, estamos en un periodo de misticismo que se cree todas estas cosas. Y eso está en los registros históricos. Tenían décadas siendo asediados por justamente arqueros, longbowmen, los arqueros largos, ¿no? Que sí los volvían pupú desde lejos, ¿no? Y ya habían diseñado pues ballestas y otro tipo de armas de artillería, o sea, de ataques de artillería, por así decirlo, para neutralizar esto. Y fue coincidencialmente, justamente en el mismo momento que Juan aparece en la foto, ¿no? Pero coño, no. Claro, no fue gracias. Pero bueno, eso es verdad, eso es un punto polémico, pero yo solamente estoy diciendo lo que sus propios generales decían. Está bien. Porque efectivamente todo alrededor de la vida de Juana de Arco es todo es leyenda. O sea, es leyenda, o sea, todo es simbolismo. Pero es como el ejemplo de lo importante que puede ser el simbolismo. Claro, para que las personas hagan algo. Yo leí de Arturo, ¿no? Entonces... Sí, exacto. O sea, si hablamos de Rey Arturo y de Ragnar Lothbrok, Juana de Arco el simbolismo es válido. Ajá, entonces. Claro. Bueno, luego de esto, claro, ellos están felices que agarramos Orleans y demás, y Juana propone algo que es bastante riesgoso. En vez de como que mantenerse allí y avanzar por otro lado, dice no, tenemos que ir hacia Reims, a la catedral de Reims, para coronar a Carlos VII como rey allí en la catedral de Reims, que en ese momento en Francia era la más importante junto con la catedral de Notre Dame. Controlada por los ingleses, por cierto. Controlada por los ingleses. Y entonces dice, y claro, esto estratégicamente es un golpe muy duro porque Reims estaba muy avanzado en el territorio enemigo inglés. O sea, y llegar hasta Reims en victorias era algo como que, wow. Juana, entonces, pero estas personas se hicieron fiel creyentes en Juana como símbolo. Es como que, ok, si Juana lo dice, porque está avalada por Dios y es una emisaria de Dios que nos va a ganar la guerra, lo vamos a hacer. Obviamente, los generales y los militares fueron los que ganaron la batalla. Pudiera ser impulsados en una especie de éxtasis o de fervor, porque creían fervientemente que estaban del lado de Dios y que Dios estaba con ellos, en una sociedad totalmente católica. Por el otro lado, el inglés empieza a llegarse las historias de una chica francesa, una virgen que supuestamente ha visto visiones de Dios, y los ingleses como ya va, pero ¿cómo Dios nos está ayudando a ellos si nosotros también estamos del lado de Dios? Entonces claro, desde el lado de Inglaterra se empezó a difamar su imagen de que Juana de Arco fue poseída por el diablo, todo lo contrario. Y que los franceses son la mano del diablo y demás. Están corrompidos, no tienen rey, no tienen que la han corrompido, exacto. Bueno,
efectivamente los franceses empiezan una seguida de victorias que no habían tenido en toda la guerra de los 100 años y llegan a Reims y coronan al rey Carlos VII. Y al coronarse rey, empieza, por así decirlo, a tener un clamor más fuerte y un caso como más fuerte. Y dentro de todo esto, un cambio importante que hizo Juan en la guerra es que llevó la guerra de los 100 años de siempre una disputa dinástica a un, por así decirlo, un conflicto popular, como que la gente también se metiera porque era un conflicto popular religioso, ¿verdad? Involucró lo que a la gente le importaba, que era pues la religión. Bueno, Juana sigue y es como eso, ella solamente iba con el estandarte, incluso le dotaron de tropas. Juana había tenía un escuadrón de escoltas también, o sea, ella no... Sí, logró, o sea, meteóricamente subir teniendo, o sea, se muere a los 19 años, que es lo que, o sea, ni siquiera generales de la talla, por así decirlo, de de Napoleón, de Carlomagno y otros así. Bueno, Carlomagno a los 19 años ya era rey de Macedonia, ¿no? Dije Carlomagno, no Alejandro. Ah, perdón, disculpa, me confundí. Y también yo dije Carlomagno, ahora que lo pienso, no dije Alejandro. Sí. Mala mía. Claro, o sea que estas personas como que obviamente tuvieron todos los medios, toda la educación y demás, y que aún así fue impresionante lo que hicieron. Sí, o sea, la escalada meteórica de Juana de Arco, yo creo que no se ha visto de nuevo, por así decirlo, de una persona tan joven que llegó tan importancia y lo más increíble de todo, sin pegar un espadazo. Se pudiera decir. Bueno, aquí llegamos ya a la parte final. Sí, gracias. Que es que claro, Juana, ella tenía también como era su guerra era más como religiosa, estaban los hugonitas, si no me equivoco, los hugonotes, creo que eran protestantes. O sea, era como ya una de estas ramas del protestantismo disidentes, antes de Lutero, que en este caso ella decía que no, que hay que aplacarlos porque, a ver, muy católica, pero ella era ferviente defensora de la Inquisición, que ya en este tiempo empieza a ocurrir. Era una católica radical, así de simple. Claro, exactamente. Bueno, que creo que en ese momento todos eran católicos radicales a nuestro estándar, sí, claro. Sí. Pero ella era bastante radical. Sí. Y dentro de todo esto, claro, ella es traicionada, ¿verdad? Por los borgoñones, que de repente cuando ven que Francia empieza a ganar, no, que ahora nos aliamos con Francia. Y entonces después, claro, los ingleses ofrecen mucha plata porque capturan a Juana de Arco y se la mandan, y los borgoñones la traicionan y se la llevan a Rouen, que es donde estaba la principal base inglesa en ese momento. No era en París, era en Rouen, que es como a 1 hora y media de París, bastante cerca. Entonces, claro, con los ingleses habiendo dicho que no, que Juana no es que vio a Dios ni nadie, sino que se le metió el diablo directamente, no, que la van a acusar de herejía. Y en esto pasa otra de estas cosas inexplicables de la vida de Juana de Arco, que es que, claro, ellos intentan tenderle trampas en el juicio, que por sí fue un juicio muy, muy sesgado. O sea, no... A ver, habían pasos para hacer un juicio por herejía en esa época, ¿verdad? De la misma iglesia católica y demás. Y dentro de esos mismos pasos, el mismo juicio estuvo sesgado porque, y lo que Juana dijo, aquí solamente hay arzobispos y hay obispos y hay curas que son ingleses, o sea, que apoyan la causa inglesa. Yo también quiero una representación de obispos franceses, que incluso en esa época hubo obispos franceses del norte de Francia y en Francia, que ellos dijeron que no, que eso no tenía sentido ese caso, para que me defiendan este caso y para que sea un juicio justo. No se lo otorgaron. Bajo la ley de la herejía, de la Inquisición, ella, al ser mujer, debía estar en una prisión de mujeres, custodiada por monjas, básicamente. No se la otorgaron, la pusieron en una prisión secular custodiada por hombres. Y esto es importante porque Juana, para proteger su virginidad de una eventual violación, que lo intentaron como 2 o 3 veces, ella se vistió con su armadura, o sea, se vistió como hombre. Y en esta época, una de las cosas con las que te pueden condenar a la muerte por transvestismo, ¿verdad? Sí. Que como dijimos al principio, ya ella al trasladarse con Jean de Metz, se vistió de soldado, ya una ofensa de transvestismo que técnicamente por las leyes, que esto se basaron en las leyes de Santo Tomás de Aquino, no deberían ser válidas porque era por seguridad y defensa. Entonces como que en ese sentido se podía aceptar de que viajara así porque era por seguridad, y en este segundo caso también era porque estaban amenazados de que la violaran y la mancillaran su pureza, por así decirlo.
En fin, una de las cosas impresionantes es que, claro, ella, en la teología cristiana, tú no puedes decir que tú estás en gracia de Dios, es imposible saberlo. Una persona que dice que está en gracia de Dios, una persona que está mintiendo y por eso te pueden condenar. Y si no estás en gracia de Dios, estás diciendo que estás en culpa y te pueden condenar. Como que la única respuesta correcta es decir que es imposible saberlo. Pero eso es algo que solamente saben los estudiosos católicos. No sabía la gente del común, la gente con conocimientos de teología. Claro, le hacen a Juana si ella está en gracia de Dios y le dije porque ella tenía visiones y porque ellos no tenían las visiones y ella sí, porque ella estaba en gracia de Dios. Juana dice que no, que eso es imposible saberlo, que ella no sabe si está en gracia de Dios o no. Y a lo que quedaron estupefactos porque era imposible que una niña iletrada de un campesino pudiera hacer esa respuesta. Esto igual fue en vano porque también la condenaron. Porque la condenaron primero por hereje. La van a condenar pasara lo que pasara. O sea, si bajar a Dios. Y con una condena no te condenan a muerte. Pero la segunda condena para condenar a muerte fue de transvestismo. Que tampoco le hicieron un juicio como debía haberse hecho. Y la quemaron en la hoguera. Literalmente quitaron las brasas, sacaron su cuerpo, lo volvieron a quemar por si acaso. Y agarraron sus cenizas y las esparcieron. No quedó ningún rastro para que no fuera usado como reliquia. Esto escandalizó totalmente a lo que era el sur de Francia, o sea, donde estaban los franceses, el reino de Francia, y no se acabó la guerra ahí, duró 22 años más, pero a partir de allí, el mismo rey agarró, por así decirlo, las ganas de gobernar y dijo que esta guerra también era en venganza por la muerte de Juana de Arco, incluso juró venganza por todas las mujeres inglesas que habían, como que las iba a matar todas por la doncella de Orleans, y en este momento es cuando Juana de Arco, 30 años después, cuando se acaba la guerra, 50 años después, el Papa Calixto III reabre el juicio y dicen que no, que ese juicio estuvo mal hecho y que Juana de Arco de verdad fue canonizada y beatificada, no fue santificada, estuvo en el paso anterior a eso. No puede ser santificada porque es mujer, ¿no? No, hay santas, obviamente. ¿Sí? Sí. Pero no puede ser santificado porque no hizo milagros. O sea, hizo cosas como de inspiración divina, pero no logró ningún milagro. Ya. No sabía. Ok. Está bien. Entonces, dentro de todo esto, claro, a partir de aquí es cuando se crea la figura de Juana de Arco, como la figura así existía del rey Arturo, en Inglaterra y demás, pero de Francia. O sea, esta heroína, la heroína de Francia y lo que es ser francés, que incluso ella es... por Napoleón Bonaparte, en los 1800 la puso a esa altura, la declaró como la francesa como más ilustrada, el símbolo de Francia. Y ha sido hasta el día de hoy es un símbolo de todo lo que es francés. Y es algo importantísimo dentro de la cultura francesa, que no es poco decir. Está bien. Y listo. Bueno, obviamente, en términos de simbolismo, Juana de Arco es, como tú muy bien dices, ¿no? Un símbolo de Francia. Lo fue, lo será, lo es y lo seguirá siendo. Más allá de eso, ya los ingleses, a pesar de que pues, tenían una buena parte del norte de Francia, realmente ya la gente se estaba cansando porque pues, los ingleses eran muy salvajes y eran también hacían lo que les daba la gana, así como los franceses hicieron 200 años antes con William el Conquistador en Inglaterra. O sea, no, tampoco los normandos. Sí, exacto. Bueno, son franceses. Tampoco pongamos a los ingleses como los únicos malos, porque bueno, en esta época realmente no habían buenos ni malos. Todo el mundo. Claro. Los ingleses se fueron a Francia porque tenían derecho a estar en Francia, porque pues, los franceses los habían invadido antes, entonces técnicamente eran franceses, ¿no? Más allá de eso, Inglaterra realmente en ese momento se está volviendo la potencia regional, incluso más poderosa que bueno, todavía no existía España, era Castilla y León, ¿no? Por eso es que de hecho también se habla de que todo el mundo se le estaba volteando al final cuando estaban viendo que si los ingleses quedaban con toda Francia, ¿quién coño los iba a frenar, no? Muchísimos historiadores, y de hecho yo hablo de esto en nuestro video de qué tal si Inglaterra ganaba la guerra de los 100 años, aseguran de que con o sin Juana de Arco, lo que hubiera pasado es que, o sea, digamos, sin Juana de Arco, la guerra se hubiera extendido más, pero la victoria francesa era prácticamente inevitable, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Francia estaba avanzando bastante también tecnológicamente, estaba ganando muchísimos más aliados, e Inglaterra tenía demasiados soldados en Francia y casi no tenía soldados en Inglaterra,
y de hecho estaba pasando la Guerra Civil de las Rosas, así se le conoce en Inglaterra, que también fue un conflicto donde se estaba viendo si la guerra en Francia valía la pena o no por todo lo caro y toda la gente que estaban perdiendo en territorio extranjero. Ya quitando eso, de nuevo, no le voy a quitar nada a Juana de Arco del símbolo que ella representaba para los franceses y para la gente de la zona, ¿no? Pero decir que ella cambió el rumbo de la Guerra de los 100 años, que ella tuvo esa importancia de ahí a 500, 600 años después, el número exacto que sea, realmente es inflarla un poco. Y sí, estamos hablando de leyendas, así como también lo fue parte de las acciones de Ragnar, parte de las acciones de si existió o no el rey Arturo. Pero coño, ok, también, símbolo importantísimo de Francia, pero comparado con la imprenta, Fran... Pero es que, ya va, yo no en ningún momento hice la comparación con No, la la estoy imprenta, haciendo yo vamos a porque ver. la estoy haciendo porque recuerda que aquí estamos viendo quién es más importante, ¿no? Claro, pero es por relevancia, o sea, al final la Claro. gente es la que dice quién es más No, importante. claro, Por claro, eso, claro. mi Por eso, contraargumento por es eso yo le pregunto a la decir gente. capaz a alguien. Símbolo de Francia. Ah, por cierto, una cosa que no mencioné. Tú muy bien dijiste, ella es de un pueblo normalito, campesino, del este de Francia, ¿no? Del sur. No, bueno, del este de Francia. Es del este de A ver. Francia, pega cerca de Ya va. Alemania. Búscalo en el mapa para que veas. No. Ella Yo nació dije que los borgoñones estaban por No, allá. no. Juana de Arco nació en Doremy la Pueblo. Pusillé, no sé cómo coño se diga eso. Eso es en el este de Francia, búscalo para que veas. O sea, Bueno, vamos a buscar. bueno, está en todo el medio, de hecho. Pero bueno, nada, del este de Francia, cerca de unas montañas, cerca de lo que es el Bosque Negro en Alemania, hoy en día Alemania. Ok. ¿Sabes qué crece Sí, mucho en está- esa zona? ¿Qué? Hongos alucinógenos. Ah, bueno. Yo no quise. A ver si quieres tocar ese tema. A ver. No existe ninguna explicación científica. Se han dado millones. Claro. Con certeza de por qué Juana de Arco alucinó. Y honestamente, no importa. Yo creo que. No, eso no honestamente, yo creo que importa. no importa Sí, saber por sí, qué sí, alucinó, no, porque no. al final la cosa es que la gente le creyó. Estamos de acuerdo, por eso te digo, como símbolo Capaz. no le puedo quitar absolutamente No, nada. más allá de como símbolo, como hecho histórico, o sea, ya no, obviamente, o sea, si eres ateo, obviamente es como que no existe ni Dios. ¿Cómo se le va a parecer algo que no existe? Directamente, si eres agnóstico. Pero en fin, o sea, se ha dicho que tuvo esquizofrenia, que pudo haber tenido No, claro. tuberculosis, Científicamente supuestamente, que se le hablando, creó un tumor en la cabeza, de todo. tiene que Pero haber no se sabe. 500 explicaciones. Otra, por ejemplo, fue en Reims, que ella se adelantó a la noticia de que la batalla se había perdido. Bueno, cuando te pones a ver históricamente... No, eso fue en Chinon. En Chinon, perdón, sí. Cuando te pones a ver históricamente, los ingleses eran 3 veces más que los franceses. Y ya Francia había perdido 100 batallas. No, perdón, 99 batallas de 100. Decir que, mira, Pero- perdimos otra, coño, eso Pero es... es que, y aquí voy a hacer un punto con tu imprenta, las noticias no volaban así. Ah, Y no, era no. una persona en otro lado, porque No, tardaron Chinon está en la semanas. parte, Sí, claro, está en la obvio. parte oeste. Chinon Claro, está claro, del claro. otro lado. O sea, yo no Parte estoy de- diciendo que y el Over que está ella por le ese hayan lado. soplado a alguien, un comerciante o algo que se No, había pero es perdido que la yo digo batalla. que es algo que ella ni siquiera, o sea, en esa época el campesino solamente se preocupaba era por sus terrenos, por Bueno, comer pero- y por no morirse de la peste. Sí, O sí, sea, sí, también, no es que- también. esas noticias de la guerra no es que pasaban así como así, lo que iba a llegar en algún momento es como que coronaron a tal fulano y listo, no es que sabían, Claro. no tienen conocimiento de dinastías que tenemos nosotros, ni de Claro, familia, claro. ni de conflicto. Eso es algo que no se manejaba. Sí. O sea, y es una persona que no tenía, o sea, por así decirlo, lo que sorprende de eso, y por eso quedó sorprendido, es porque, ¿cómo tú sabías que se estaba peleando algo ahí si vienes del otro lado Sí, de sí, Francia? sí. No, eso es verdad, ¿Cómo eso es verdad. De todas formas, al final a Juana de Arco, de nuevo, el simbolismo y lo que ella representó, y más al ser mujer campesina y, coño, menor de edad hasta cierto punto, en el momento que pasa todo esto, ¿no? Al final es un símbolo, como tú muy bien dices, ¿no? Yo la veo a Y ella... es lo que se recalca en Sí, todo sí, sí. momento. Yo la veo a ella como un Cid campeador francesa, pues, pero que no luchaba, ¿no? En el sentido de ese símbolo. Yo la veo de más alto que resistencia, eso, ¿no? porque, o sea... ¿Por qué? cuando Porque, uno bueno, dice, porque las ajá, películas ¿quién? nos los han planteado, o sea... Me atrevo a decir No, que el Cid es pero hasta más más allá de importante, eso. porque el Cid sí logró unificar toda... Bueno, no unificar, sino, o sea, No, ser pero un más allá de símbolo eso, de la o lucha sea, contra los moros, ¿no? Pero- Aquí yo creo que el verdadero debate, más allá de... Es como que de verdad cuál es la importancia del simbolismo en la vida humana. Porque, lo que Rafa dice la imprenta es algo bastante... Ya sabemos cómo se dio el resto de la historia.
por así decirlo. Lo que propuso de contraargumento fue una versión hipotética que efectivamente probablemente los franceses igual hubieran ganado la guerra de los 100 años, de no ser por... Si hubiera existido Juana de Arco, no, como que pudiera decirse que llegó ella y aceleró la victoria, pero... O sea, aquí cuando digo la importancia del simbolismo, cualquier persona que haya estado en equipos deportivos o Sí, sí. en la milicia, que es lo más importante que le tienen que poner al soldado o al jugador o lo Bueno, que sea, la milicia, moral. milicia y ejército son cosas muy diferentes, Frank. Bueno, en la milicia, el ejército, lo que sea, así seas guerrillero, igual, lo Sí. más importante es la moral, es creer en un conjunto, en algo más grande que ti, en un conjunto de valores y eso Sí, sí. para literalmente puedas meterte en una carnicería y obviamente en ese momento salir bien, Ujú, parado mentalmente, ujú. hasta cuando ya se acabe todo y esté la paz, es cuando te vengan todos los problemas de estrés postraumático y todo Sí, eso. sí, sí. Todo eso. Pero bueno, ya verá la gente Exactamente. que piensa a la larga de Juana de Arco, ¿no? Pero bueno, está bien, sigamos. De a un símbolo a una persona que sí hizo bastante por sí sola, Sí. que es Shen He. Mucha gente también que haya visto nuestros videos de qué tal si China coloniza América, habrá escuchado y sabrá un poco de este señor, de este hombre, ¿no? Pero bueno, Shen He es hijo de militares, ¿no? Pero de una provincia alejada digamos, del centro como tal de China. Él de hecho era musulmán, eso es algo que no mucha gente conoce, porque pues Era un eunuco. era eunuco también, exactamente, estaba castrado, vulgarmente hablando. Porque bueno, porque si tú eras muy adecto, ¿no? A la causa y al ejército, pues no tenías por qué estar distrayéndote con mujeres, ¿no? Entonces esa era la cuestión. Pero bueno, nada, él nace musulmán, por lo tanto, a pesar de que pues era aceptada la religión dentro del imperio chino, eh, de todas formas siempre iba a haber uno que otro problema por el hecho de ser musulmán y no budista. Estamos hablando de la China post-mongola, ¿no? Luego de la caída de Kublai Khan, el último gran Khan de la historia como tal. Y es esa China que se da cuenta de que no solamente tienes que ser fuerte y tener una presencia militar en tu tierra, sino que tienes que proyectar dicho poder para evitar que más gente tenga la audacia de invadirte, ¿no? De hecho, a Shen He se le conoce como el padre de la proyección militar. Para los que no conozcan eso, la proyección militar hoy en día es ese poder que tú puedes mostrar lejos de tu territorio. En este caso, por lo general, se hace con portaaviones, ¿no? Esa proyección militar que tiene Estados Unidos en Asia, o esa proyección militar que tiene Con bases militares. También, bueno, sí, pero con bases militares, pero es que tú no puedes mover una base militar. No, claro. Porque estoy tocando el punto de los portaaviones? Porque Shen Porque He, es formar. exactamente. Shen He tiene la idea, porque él también se le conoce como el padre de la Marina China. Este señor es muy importante en China. Él decide, ya, pues China realmente siempre fue un país enfocado en la tierra. Total, la ruta de la seda era lo que más tenían que proteger ellos. Pero este señor dice, mira, ¿y por qué no amplificamos la ruta de la seda y la hacemos marítima, ¿no? Entonces, él se pone la tarea de vigilar y de crear una nueva gran naval china. Y de hecho, la naval que eventualmente que él haría se convertiría en la más grande de la historia. Bueno, la segunda más grande de la historia, después de la Armada Invencible Española en números, pero sí en tamaño era la más grande de la historia hasta el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando de 300 navíos, no es un número muy alto, de nuevo, los españoles tenían más barcos para invadir Inglaterra, pero con la diferencia de que los flagships chinos, ¿no? Esos barcos insignias, podían cargar consigo de todo. Podían tener todo tipo de animales, podían tener granjas internas, podían tener sembradíos internos, tenían un palacio interno, tenían zona de limpio, de pureza de agua, tenían zona de captura de lluvias, o sea, podían armar de todo. No puedo mostrarles acá porque no tenemos imágenes, ¿no? Pero solamente busquen Shen He Navy y vean el tamaño de los barcos. Son los barcos más grandes en la historia, más grandes que dos galeones uno al lado del otro, galeones españoles, los más grandes en Europa. Esta es una cosa absurda, es ridículo el tamaño de estos barcos. Y la velocidad con se movía, tenían 9 velas principales. Para que se haga una idea, un galeón tenía 3, estos barcos tenían 9. Y se movían rapidísimo, ¿no? Pero bueno,
logran hacer esta gran naval y comienzan a proyectar dicho poder, pero no invadiendo a nadie, sino que deciden hacer viajes desde China, pasando por lo que hoy en día es Indonesia, el sudeste asiático, la India, el Medio Oriente, África. De hecho, se cree que llegaron a América. Es bastante debatible en esto, ¿no? Sí hay registros de que sí lograron llegar a Australia, pero solamente de paso. Y lograron proyectar ese poder, y a partir de ahí es que pues se tenía la idea también de que China, mira, no era cualquier huevón o cualquier tipo que tú podías invadir, o simplemente el destino de todos los productos que tú producías para vender, ¿no? Realmente la naval de Chenghe es considerada una de las más importantes de la historia. También pues obviamente no solamente era simplemente, miren, tengo todo esto, así como Mansa Musa llevando oro a la Meca, sino que ellos también a cada lugar que llegaban armaban nuevas relaciones comerciales. De hecho, ahí es cuando se comienza a ver también un boom cultural en China, porque pues comenzaron a tener influencia de mercado del Medio Oriente, influencia de mercado de Egipto, de la India, de Indonesia, y mucho producto europeo también que pues ya estaba en esas zonas, ¿no? A la larga, bueno, a Chenghe se le considera, como ya dije, el padre de la proyección de poder, el padre de la naval china. Pero este señor pues se muere enfermo, si no estoy mal, cerca de los 60 años. Tampoco fue una vida corta. Si me ayudas corroborando eso, Fran, te lo agradecería. ¿El qué? ¿De cuándo se murió? ¿A qué edad? Ya. Se murió en el 1433 o 1435. ¿A qué edad no dice? No, pero sí vivió como 60 años. Sí, eso es lo que dije, exacto. Y bueno, tristemente incluso varias décadas después China cambia de dinastía y se vuelve un país más cerrado, ¿no? Incluso desarman la naval para hacer la gran muralla china, irónicamente. Bueno, para terminarla, pudiera ser. No, bueno, sí, ellos ya tenían ya habían cierta parte de muros estratégicos, pero la gran muralla china, lo cómico es que mucha gente cree que se hizo para frenar a los mongoles. La gran muralla china se fundó, sí, décadas después de la muerte de Kublai Khan, ¿no? Ya habían muros, obviamente, pero no es esa gran muralla que se conoce hoy en día. O sea, sí fue como en parte para frenar a los mongoles, pero no al imperio mongol. No al imperio mongol. Había mongoles arriba que amenazaban China, incluso por eso. No, claro. Tribus nómadas del norte, le decían. Y ya, básicamente es eso. No tuvo una influencia, digamos, a largo plazo. Fue algo más del momento, lo sé. Pero pues es un personaje que realmente hizo bastante y que yo no conocía hasta el momento de investigar para hacer los videos de China en América. De China colonizando América, ¿no? Que lo hice incluso hace más de 2 años. Y muchísima gente hoy en día no conoce, a no ser que de verdad sea fanático de la historia o le guste mucho la historia marítima, exacto, o ¿cómo se llama? O asiática. La historia china. Sí. Claro. De hecho, una vez hablando con un primo mío que está en la naval canadiense, él conocía a Chenghe justamente porque pues, es un símbolo de la proyección militar y después de las navales a nivel mundial. Pero de resto no conozco a alguien más que no sea fanático de la historia que conozca a este personaje, ¿no? No voy a debatir si es considerado un símbolo de proyección militar, porque lo estás confirmando con tu fuente. Lo que sí es que me sorprende un poco que lo hayan tomado así, tal vez un poco inflado, que bueno, puede ser así, porque Chenghe, o sea, sí tiene una naval, pero, o sea, no fue violento. En todos los lugares que iban nunca fue violento. Nunca se enganchó en combate. Exactamente. No, más bien. A pesar de tener 27.000 hombres a bordo, por cierto. Sí, tenía bastante. Hombres, sí. Incluso, no fue nunca violento y simplemente le gustaba explorar. Era eunuco, no dejó descendencia, obviamente. O sea, dice que existe una descendencia de él porque adoptó un sobrino, pero no dejó descendencia biológica, por así decirlo. Vale, era comprometido a la causa, sinceramente, más nada. Y como tú bien dijiste, cuando los confucianistas tomaron China, es como que no me interesa esto. O sea, al final, su símbolo y su figura fue mejorada después en la historia, por así decirlo. Pero en contraste, yo creo que de otros marineros, como, no voy a decir ni siquiera Colón, porque es un poco obvio, pero, no sé, Magallanes, Vasco da Gama, los marineros, sobre todo los marineros portugueses. En esta época también está Enrique el Navegante, que es como la contraparte europea de Chenghe,
que así como Shenhe va por o sea, desde China para la izquierda, el navegante va desde Portugal para la derecha. Y es más o menos lo mismo, pero la cosa es que él sí era noble y como que también tenía más importancia a la hora de crear lazos comerciales y todo, porque bueno, Shenhe por más que sea no tenía por ejemplo, un puesto en la corte ni nada de ese estilo. Era un embajador, la verdad, o sea, eso era todo. Claro, era un representante. Bueno, un embajador. Sí. Y al final, o sea, es triste, pero es así. Lamentablemente nunca se siguió su trabajo hasta el siglo, ni siquiera XIX, diría yo, tal vez el siglo XX. Sí, tal vez incluso hasta ahorita, hace 15 años que China comenzó de nuevo a prestar Como el famoso collar de perlas en el sudeste asiático. O sea, China no tuvo un portaaviones sino hasta hace 15, no menos, 10 años, una cosa así, imagínate. Exacto, entonces es un personaje interesante. Es muy interesante. Pero y los invito a cualquiera que le guste las historias extrañas o las historias poco conocidas del mundo a investigar un poco más de la vida de este señor, porque este señor realmente hacía de todo. Él tuvo la idea incluso de montar elefantes y jirafas a los barcos para poder mostrárselos al emperador de China. Que era un niño de 7 años, de paso. Ajá. Pero sí, era un niño de 7 años, entonces, ¡mira, un elefantico! Bueno, exacto, imagínate. Sí, o sea, entonces muy interesante, pero sí, entiendo tu punto y por eso, o sea, también lo quise mencionar, claro, porque bueno, de nuevo, es un personaje que he conocido. Tuvo mucho potencial. Sí, claro. Si tal vez China hubiera tenido una cultura más colonizadora o imperialista. Sí, cosa que nunca tuvieron realmente, o sea, sí, fuera de su territorio. Sí, hasta ahorita. Hasta ahorita, sí. Entonces, hubiera sido muy interesante ver cómo se hubiera dado la historia, pero al final esos son videos para tu canal principal. Esa naval de Shenhe era bélica y zarpaba a Francia o a Inglaterra o a España y la historia hubiera sido muy diferente, sinceramente. Pero bueno, como siempre, bueno, exacto, eso sería tema para uno de mis videos. Y ya, terminemos esto, ¿no? Me falta... no, mentira. No, me falta a mí. Cierto. Vengo yo con Pachacútec. Sí. Bueno, mala mía. Para cualquier persona que viva en Perú, Bolivia, Ecuador, que haya estado en Cusco, no tiene ni siquiera introducción. Bueno, Pachacútec básicamente fue la persona que... ¿Sabes qué significa Pachacútec? Exactamente, sí. Inca del cambio del rumbo de la tierra, digno de estima. También tiene otro significado en quechua que no lo tengo anotado por ahí. Pero sé que también era algo que ver con el sol, como hijo del sol. También moldeador de montañas o de piedras, algo así. Sí, bueno, eran muchos significados. Sí, en fin. Muy bien. Pachacútec es el 9º gobernante del estado Inca. Su padre era el famoso Inca Huiracocha, que lo designó como su sucesor alrededor del 1438. En este momento estaban los incas, pero no era como ese famoso imperio importantísimo que encontraron los españoles. Es bastante curioso porque ya había estado el imperio maya y de esos restos que desaparecieron sin dejar misteriosamente, se armó el imperio azteca en toda esa zona y que agarró también bastante poder justo en esta época, que son contemporáneos. Un gobernante azteca que también conquistó varias tribus alrededor, todos los recursos para Tenochtitlán y bueno, se armó el imperio azteca. Pero en este caso había muchos imperios y tribus en lo que es la zona ahorita del Perú, del Cusco. Y él era el noveno gobernante inca, pero era el gobernante de, y eso es una palabra en específico, el Curacasco, ¿verdad? Que era su reino, su dominio, que era la ciudad de Cusco. No tenía mucho más. Su padre, Huiracocha, fue muy importante en esto y dotó de una muy buena situación. O sea, él heredó una muy buena situación en el reino, en el Curacasco. Pero Pachacútec es el que logra hacerlo el imperio inca. Él de joven no era ni siquiera el principal, el sucesor al trono. Su padre tenía uno de sus hermanos, al que él luego mataría, incluso, para sucesor del trono. Pero ese hermano de él, que se llama, disculpen que no me conozco todos los nombres, porque están un poco difíciles de saber. Él tenía un hermano que era el Inca Urco, si no me equivoco, sí, el Inca Urco, que honestamente no tuvo muchas
dotes militares ni políticas. Entonces, más bien, caía un poco en los vicios y la holgazanería, como dicen, porque esta es la primera vez, o sea, los primeros como que se encuentran escritos más fidedignos de la vida de los incas. Es a partir de esta época, del siglo XV. En fin, Pachacútec, él como militar, fue muy buen militar y incluso y con una tropa de llegó a tener una tropa de 40.000 soldados, que era una fuerza considerable. Y él tuvo su principal victoria para consolidar este poder, que después lo expandería por toda esta zona del Perú, parte de Bolivia, parte de Ecuador, el norte de Chile. Todo esto en su primer conflicto, que fue la guerra de los incas con los chancas, ¿verdad? Que los chancas era una de las tribus rivales más cercanas a la tribu, al Curacajo inca. Y más agresivas de la zona también. Sí, eran bastante agresivas. Y los otros eran los ¿Aya qué? Ya va. Lo estoy buscando. Un momento. Los otros eran los Ayacartas, si no me equivoco el nombre, que estaba más en la región de Cajamarca. Que es, sí, no, en fin, un poco más lejos, pero bueno, cerca de lo que hoy en día es Cusco. Sí, pero era también otra fuerza bastante importante en esa región. Entonces Pachacútec tiene conflicto con los chancas y con su bajo el mandato. Obviamente el padre en este momento era Huiracocha, pero él militarmente es de las claves principales por las que se logra la victoria contra los chancas. Y su padre en este momento estaba a punto de crearse un conflicto de sucesión porque su padre ya estaba viejo, el Inca Huiracocha, y como dije, era el hermano de Pachacútec el que supuestamente iba a ser el próximo Inca. Pero claro, al Pachacútec regresar victorioso, y él de verdad tenía una muy buena habilidad, no solo militar, sino política, se considera una persona que tuvo bastante manejo como gobernante, como militar, como filósofo, incluso hasta como músico y político. En contraste a su hermano, que al menos como la historia está escrita, la verdad era una persona que solamente le gustaban las mujeres y no tenía mucho interés ni habilidad en gobernar. Ante todo esto, el Inca Huiracocha cambia la sucesión a Pachacútec, ¿verdad? Y luego la vuelve a cambiar por el Inca Urco. Y esto genera un pequeño seguimiento en el que el Inca Urco, con una pequeña flota, intenta derrocar a Pachacútec, que está a punto de ser coronado Inca. ¿Por qué no? Porque es su sucesión. Pachacútec lo espera y lo mata a su propio hermano. Y al final de todo esto, él mismo trae a su padre, que ya su padre él decidió, entre comillas, exiliarse, decidió alejarse de todo esto. Era una persona de bastante edad, tenía unos 60, 70 años, incluso era canoso, algo bastante poco usual en las personas de los Andes, de esta época. Y incluso el Inca Pachacútec, para terminar de consolidar todo su poder en las personas, llega su padre y le da su bendición como su sucesor fidedigno, su sucesor legal, se pudiera decir, y le da su bendición y vuelve a su exilio. Y aquí Pachacútec, ya habiendo ganado a los chancas, va contra los Ayacarta en la región de Cajamarca, y también los vuelve a vencer, vuelve a ganar. Dicho esto, como hemos visto muchas veces, las victorias militares no es la única clave para poder generar un imperio grande, porque obviamente cuando lo que tú vas ganando tienes que mantenerlo, porque todas estas regiones no todas hablaban quechua, no todas tenían la misma religión inca, y tú tienes que, por así decirlo, adaptar a estas nuevas personas a tu sociedad ya existente. Ajá. Y a tu forma de gobierno existente. Pachacútec iba con comitivas de personas especiales, o sea, se podría decir profesores, entre comillas, de gente que educara y que quechuizara, ¿verdad? Estas regiones que él iba conquistando y que fue conquistando subsiguientemente, para que lograran una asimilación muy rápido, religiosa, social, y política y económicamente el imperio inca, y generó rutas que cualquiera que haya ido a Cusco son muy conocidas, que eran rutas que iban directamente hacia la capital del imperio, económicas. Todos los caminos llevan a Cusco. Exactamente.
Lo cual es una de las cosas que más se le da como de su habilidad como, no solamente como militar, sino como gobernante al momento de cualquier región que conquistaba, esta era estabilizada muy rápido, no sufría de muchas rebeliones como para intentar separarse. Dentro de todo esto, él siguió expandiéndose, muere a los 60, 70 años en la hegemonía de su imperio y sus hijos pelearían también a su lado. No voy en todas las campañas militares porque muchas fueron conducidas por sus hijos, él estaba gobernando y demás, pero él mantuvo como este imperio se empezó a fortalecer, y él es el bisabuelo, si no me equivoco, de Atahualpa, por ejemplo. O sea, él fortaleció y generó que el centro de este nuevo imperio, que se creó como imperio en esta etapa, en Inca fuera el centro, fuera Cusco, de toda Sudamérica, porque existían muchas otras tribus. En Venezuela tenías bueno, te puedes tener los Chicchá, en Venezuela, Colombia, los Arahuacos, los Timotocuicas, los Guaraos, Guayú, Yanomami. En Chile y Argentina tienes a los Mapuches, los Secna. En Colombia, bueno, también están los Aymara, en Bolivia. Hay muchísimas tribus, pero todas eran tribus pequeñas. Sí, y la más unida y la más... La más unida, la más grande y importante en ese momento era el imperio inca, que a partir de aquí pasó de ser un curacazgo a un imperio. Sí. O sea, gracias a las, por así decirlo, las avanzadas, las victorias, y no solo eso, sino a su buena capacidad de gobernar y de mantener todo lo que se estaba generando y creando y adhiriendo a esta nueva gente de nuevo. Yo cada vez que escucho hablar de los incas, siempre en mi cabeza comienza a sonar Pasa el Cóndor, no sé por qué. El Cóndor pasa. El Cóndor pasa, sí, estoy psicoseado desde que fui para allá. No, y bueno, sí, realmente es innegable. Y ya va. Ajá, perdón, sigue. Una última cosa, porque alguien lo va a mencionar, se atribuye por algunas personas que él mandó construir Machu Picchu. No, eso. En lo que sí construyó fue Ollantaytambo, que es también una fortaleza bastante fuerte. Bueno, como tú muy bien dijiste, ¿no? Las vías y todo eso. Pero es que de Machu Picchu no sabemos casi nada realmente. Sabemos que era un pueblo Sí. X realmente. Claro, lo que sí se puede saber desde la época de Pachacútec es que él quedó impresionado, por así decirlo, de la posición en la que estaba lo que era el pueblo de Machu Picchu, y que él lo mandó a hacer como una ciudad de lujo, especial, sagrada. O sea, que probablemente Machu Picchu pasó de ser un pueblo más de la región a ser muy importante, porque efectivamente muy bien durante su reinado era imposible invadirlo, nadie la invadió de hecho, o sea, claro. los españoles ni siquiera sabían que existía de lo bien escondida que estaba, o sea. Exactamente, y que estaba en pleno valle sagrado de los incas, también. Era súper estratégico y era de una importancia religiosa también muy grande, y Pachacútec la mandó a hacer, por así decirlo, lo que vemos ahorita, o sea, esa imponente ciudad que quedó. También queda como uno de los principales, por así decirlo, legados por todo el simbolismo que va parte de lo que es Machu Picchu para la cultura inca y lo que influyó después en la cultura latinoamericana. Y eso es Pachacútec. Sí, bueno, ¿no? Y obviamente importantísimo aquel que haya tenido, bueno, tú y yo tuvimos el regalo realmente de poder conocer Cusco, a pesar de que tú sí fuiste regalado, yo sí lo pagué. Bueno. Pero poder conocer Cusco, ¿no? Poder conocer Valle Sagrado, toda esa zona, uno se da cuenta de la espiritualidad y lo importante de esta zona, que Cusco realmente está... Y la grandeza que tuvo. Claro, la grandeza que tuvo, ¿no? La imponente infraestructura sin cemento, sin nada que pegar, solo piedra sobre piedra. Pero más allá de eso, sin quitarle nada a lo bailado al imperio inca, ¿no? Hablamos de importancia a nivel mundial. Spoiler, alerta, Rafa está a punto de ser persona non grata en Perú. No, de nuevo, a mí ir a Perú me cambió la vida, sinceramente. Mi viaje favorito que he hecho hasta ahora, yo he tenido la ventaja de poder conocer bastante, no solamente en América, sino en el resto del mundo, ¿no? Pero es que, de nuevo, sí, muy importante regionalmente y todo. La cultura peruana abraza todo lo que tenga que ver con los incas. En la Avenida del Sol, la que es la principal de Cusco, hay estatuas de Pachacútec por todos lados. En Perú todo es inca, Inca Cola, todo es inca, y es muy importante. Es una cultura. Sí, es una cultura, claro que sí. Pero una cultura que ya existía, que se hizo grande también hasta cierto punto gracias a Pachacútec, claro que sí, pero
aquí es cuando yo quiero hacer una diferencia. ¿Por qué aún existe esto de la cultura inca y en Venezuela, que lo que queda de culturas indígenas, que nosotros somos de Venezuela, es la cultura, la guayú, la Bueno, Yanomami, porque en tal vez, Venezuela también tuvimos la más, en guajira. Venezuela tuvimos mucha más mezcla también. Pero más allá de eso, me refiero, o sea, a registro Menos mezcla, o a perdón. influencia histórica. O sea, Oye, pues bueno, no porque quedaron muchas gran cosas. de nuevo, O sea, o sea, nosotros, así como en o México o y en así como en Chile, Guatemala, los aztecas y los mayas eran en tremenda Chile y sociedad. Argentina, Sí, sí, sí. o sea, los mapuches siguen existiendo, hay un conflicto bastante fuerte aquí, No, pero claro, es que, de nuevo, al final solamente se quedó como en ellos. Uno pudiera decir que fue la decisión tal vez de Pizarro de mantener a Atahualpa allí y como que... Pero es muy interesante saber cómo esta cultura aún sigue prevaleciendo claro, actualmente hoy en las sociedades de un país sí, sí, entero. sí. Y hay otras Tuvieron que poca simplemente influencia quedaron española hasta cierto punto. en grupos. Tú vas a Lima y obviamente tú ves más gente blanca, más influencia europea, menos gente con rasgos indígenas. Y tú vas a Cusco y es totalmente todo lo contrario. No sé si La gente blanca que tú ves en Cusco casi todos son extranjeros, ¿no? Yo no sé si es que tuvieron menos influencia española, menos pero influencia yo y menos creo, mezcla también. Eso toca... yo no sé si eso sea del todo No, si es cierto. así, Yo lo que tú vas allá y te lo mi dicen. teoría opino porque Perú era más importante en Claro, la época Frank. de la colonia que el propio Chile, Claro, que el pero propio más Venezuela, pero la parte más que importante de Bolivia. Perú era la costa y era pues también toda la minería que había cerca de la costa. Cusco era Pero era igual importante, importante. pero Cusco tenías que pasar meses yendo desde Lima en burro para llegar a Cusco. O Sí, sea, pero no, déjame terminar mi ajá. teoría. Más allá de eso, yo creo que la cultura inca, así como pasó también en México con la cultura, que pasa en México con la cultura azteca y maya, haya sido tan fuerte, o sea, una cultura, porque en este sentido, una cultura menos tal vez permeable, una cultura muy fuerte, con mucha gente, que adoptó mucha gente, es la razón por la que hoy sobreviven en personas totalmente asimiladas a la sociedad y no como personas que son descendientes directos de esa cultura que están marginados ante la propia sociedad, como ocurre con muchas tribus indígenas originarias en muchos países de Sudamérica y de Latinoamérica. Yo creo que en parte es gracias al legado de haber podido llegar a formar un imperio y conformarlo no solo política organizacionalmente, sino también de una manera cultural, de hacer que todos hablen quechua, que Sí, sigan bueno, todos al Inti puede ser, puede y ser, demás. puede Y ser. eso ya quedará también en los oyentes. Exactamente. Bueno, Fran, saluda a la gente de Patreon. Hoy no los hemos Bueno, saludado. recuerden que Patreon ya viene, pero el próximo video de Patreon quiere saber quién fue el principal personaje en la caída de Roma Bueno, por su culpa. principales personajes fuera de Roma, no solamente uno. No, bueno, claro, que influyeron en la caída de Roma. Sí, bueno. Métete al Patreon. Métete a Patreon, así como está Paquito, así como está Sheila, disfrutando bastante del contenido. Y nada, recuerden amigos que solo somos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Yo fui Rafael Peraza, acompañado por Francisco García para el Baúl Podcast, así que tengan muy buen día. Muy bueno.